Muy buen día. Saludo con mucho afecto y admiración a las personas que se encuentran en esta audiencia virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Espero que el tiempo que transcurrió desde que nos despedimos ayer en la primera sesión de este tema, del diplomado, y el momento en que estamos iniciando la segunda sesión, pues haya sido exitoso, hayan tenido jornada muy brillante, llena de logros, y que todos y todas se encuentren con mucha salud y mucho ánimo. Sobre este punto, recuerden que estamos viendo dentro del diplomado en cuestión de la democracia deliberativa y participativa, estamos viendo el tema del parlamento abierto, que en realidad es una figura nueva dentro del campo de la política, porque pues apenas podemos ver su inicio ya formal hacia el año 2009, lo cual significa que tiene muy poco tiempo de haberse implementado. Y claro, todavía hay muchas cosas que tienen que irse modelando conforme vayamos cambiando de mentalidad, de cultura. Pero es indudablemente, como decíamos al último momento de la plática de ayer, pues es indudable que es un gran logro, que ya lo hubieran querido tener generaciones atrás, y debemos aprovechar esa apertura para que la ciudadanía adquiera un mayor empoderamiento en las cosas del Estado. Y después de analizar algunos aspectos muy generales del Parlamento abierto, vamos en esta ocasión a iniciar nuestro análisis con lo que ha pasado al nivel internacional. Por ejemplo, aquí en la lámina que ustedes están apreciando, recuerden que esta presentación es de ustedes y que hoy mismo, terminando la segunda sesión, se los haré llegar, de manera que seguramente por el curso de la tarde lo tendrán en sus dispositivos. Aquí en esta lámina que están ustedes observando, aparece el nombre de una institución de carácter internacional, Parlaméricas. O sea, se conjuga la palabra parlamento con la palabra de nuestro continente. ¿Y qué es Parlaméricas? Parlaméricas es una institución internacional que promueve el aspecto parlamentario, la democracia parlamentaria, en el sistema interamericano. Claro, cuando uno dice esto, pues uno se imagina, bueno, ¿qué países estarán involucrados en Parlaméricas? Pues está compuesta por 35 legislaturas nacionales de diversas partes del norte, centro y Sudamérica y el Caribe. ¿Y para qué hay esa unión, esa relación, esa vinculación con todas estas legislaturas en todos estos países del continente? Pues a través de esta integración, de esta institución, lo que se quiere es que haya forma de dialogar, de cambiar impresiones y experiencias a fin de lograr en los parlamentos, llámese como se llamen, tengan la estructura que tengan, eh, pues lograr un intercambio para alcanzar mejores prácticas parlamentarias. ¿Cuáles son las experiencias que han tenido, por ejemplo, en Sudamérica? ¿Cómo le ha ido a Argentina o a Chile o a Colombia, etcétera? ¿Y qué podemos aprender unos países de otros en materia de parlamento abierto, buscando siempre que sean las mejores prácticas? También es útil para promover un diálogo político cooperativo. Es decir, en ocasiones conviene mucho que nos digan cómo nos observan desde afuera
o cómo nosotros observamos a otros parlamentos. Claro, cada uno tiene identidad con la idiosincrasia de su pueblo. Es decir, hay una forma de ser de los peruanos y otra muy distinta de los panameños, pero dentro de esa divergencia de culturas, de intereses, de necesidades políticas, desde luego hay puntos en común y esas experiencias nos pueden ser muy útiles. De tal manera que sí es conveniente tener ese ámbito del Parlamento comparativo con otros países. Estamos en el campo netamente del derecho comparado. Ahora bien, ¿qué hace en términos de Parlamento abierto, que es el tema nuestro? Pues impulsa los parlamentos abiertos potenciando los principios de transparencia, rendición de cuenta y participación ciudadana, ética y probidad. Ayer insistimos en esos principios que caracterizan un parlamento abierto. En principio, pues transparentar lo que se hace en el parlamento. Y eso a mí como ciudadano, no sé ustedes qué piensen, pero a mí como ciudadano me interesa muchísimo que todo cuanto sucede en el Congreso de la Unión, que es mi Congreso Federal, pues tenga transparencia, que todos podamos estar observando, estar atentos, que no se realicen pues aspectos parlamentarios en donde yo no esté enterado, no esté cuidadoso, no esté al tanto, porque los asuntos que ahí se ventilan son asuntos de interés nacional. Entonces, definitivamente a mí sí me interesa la suerte de mi país. De tal manera que, pues debe haber transparencia, debe haber rendición de cuentas, porque lo que se maneja ahí son dineros públicos, producto de nuestros impuestos y de nuestras contribuciones al Estado. Entonces, mi dinero, sí me interesa ver cómo lo están empleando. Recordando que la función pública es una función de alta responsabilidad. Cuando tú te haces cargo de tus propios asuntos, pues eres cuidadoso, eres meticuloso. Pero si se trata de dineros ajenos y en cuanto más dineros nacionales, debe ser todavía mayor tu precaución, mayor tu cuidado en que nada se desperdicie ni se malgaste. Por otro lado, también dice aquí la participación ciudadana, porque ya vimos que tanto en la concepción de democracia como en la concepción de república, los ciudadanos y las ciudadanas tenemos definitivamente una participación importantísima, de tal manera que somos corresponsables de lo que sucede en el país. No podemos dejar esa responsabilidad en manos del Estado, por muy importante, en manos del gobierno, por muy importante que éste sea, por muy bien intencionado que éste sea. La responsabilidad es de todos, porque es un gobierno de todos. Así se concibió desde la antigüedad griega, así se concibió desde la República Romana y así debemos concebirla nosotros en los tiempos contemporáneos. La ética, que por cierto vamos a hablar más adelante de la ética en esta misma sesión, pues es algo que debe impactar en estos órganos, como la gran directriz de nuestra conducta, la ética de los ciudadanos y la ética de los órganos responsables de la autoridad gubernamental, en este caso del órgano legislativo, y consecuentemente la probidad para el manejo precisamente de los recursos. El manejo que se aproveche íntegramente los recursos con que se cuenta. Pues estas cosas son las que potencializa una institución como esta, la que estamos estudiando, que es Parlaméricas. Ahora bien, ¿qué otras actividades realiza Parlaméricas? Porque pues es muy interesante que está apoyando la gestión de Parlamento abierto. Esa es su filosofía, esa es su brújula y hacia allá quiere caminar. Entonces, hay otras actividades, por ejemplo, muy importantes.
hace transversal el tema de la igualdad de género, abogando por el empoderamiento político de las mujeres y aplicando una perspectiva de género en la labor legislativa. Hoy por hoy, el tema del empoderamiento de las mujeres es un tema fundamental de la vida nacional. Si nosotros, por ejemplo, que estamos inmersos en el campo del derecho electoral, pues nos vamos al artículo 41 de nuestra Constitución Federal, observamos que uno de los ejes transversales de todo lo que ahí contiene el artículo 41 y que regula la vida político-electoral del país, pues uno de los ejes transversales, fundamentales, es alcanzar esa equidad de género. Y es importante porque no en todos los países de América se tiene esa auténtica paridad. Nosotros, por ejemplo, en nuestro Parlamento, en nuestro Congreso de la Unión, sí tenemos forma de tener equilibrada la paridad de género perfectamente. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados sabemos que son 500 diputados, 300 que son de mayoría relativa en otros tantos distritos uninominales federales y 200 de representación proporcional. Entonces, al ser 500 un número par, pues la paridad queda perfectamente, 250 hombres y 250 mujeres. Pero nosotros hemos alcanzado la auténtica paridad, el 50-50. Hay naciones de nuestro continente que apenas alcanzan un 40-60 y ya sienten que han avanzado mucho. Pero pues obviamente falta todavía llegar a la auténtica paridad de género. No ha sido fácil esa lucha, no ha sido sencillo hacer entender a las personas en general que los géneros deben estar representados en forma totalmente igualitaria. Entonces, por eso, pues una de las labores de esta agrupación Parlaméricas es la de impulsar en donde no se ha alcanzado esa paridad, lograr la plenitud, como sucede en México. Pero también aplicando el criterio de que en las decisiones legislativas de creación y reforma de las normas se tenga una perspectiva precisamente de género. Hasta recientemente las leyes no estaban tomando en cuenta estos aspectos y así como hay actitudes masculinizadas que afectan a las mujeres, también hay leyes masculinizadas que las afectan. Entonces, cuando se elabora la norma o se modifica, debemos tener muy en cuenta esa perspectiva de género para no afectar al género que ha sufrido por mucho tiempo y de manera obviamente injusta marginación en la vida política. Entonces, esa labor sí es muy importante. Pero también hay otras actividades, por ejemplo, promueve políticas y acciones legislativas de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. Un foco rojísimo, ya lo comentábamos ayer, que tenemos ya no como país, ya no como continente, sino como planeta completo, es el agotamiento de nuestros recursos naturales, concretamente agua, por ejemplo, y bosques y mares y todo esto, que definitivamente nos afecta muchísimo. Y esa es una lucha por conservar nuestro hábitat, es una lucha que debe ser mundial, debe ser a nivel internacional.
Entonces, la idea de Parlaméricas es que desde el Parlamento, qué mejor que desde el Parlamento, donde se están elaborando las leyes y modificando, pues se tengan políticas de mejoramiento del medio ambiente, legislar en torno a este tema. Y eso tampoco es fácil, porque en muchos aspectos a los políticos no les llama la atención hacer esto, dado que no es algo que de inmediato observen los resultados. Son luchas, son campañas a largo plazo. Y si tú tienes como político una visión muy pequeña, muy corta, te interesa lo que te va a dejar buena impresión a tus electores. Lo inmediato es como en la obra pública. Preferimos obras magníficas, obras que pueden ser contempladas como grandes logros, a esas obras que podrían llevarse varios gobiernos, varios sexenios, y no te llevarías tú el triunfo de la inauguración. Pues pasa así con esto del cambio climático. Los resultados no se ven a los 15 días o al año, a los 3 años, sino después de mucho tiempo. Y a los políticos parece que solamente les interesa que se les reconozca el, el momento, ¿sí? No piensan a futuro. Hay una diferencia de visión entre el gobernante, el simple gobernante, y el estadista. El estadista ve a futuro, ve para pasado mañana. El gobernante simple, pues ve para su época de gobierno. Lo que pase después no lo preocupa. Entonces ahí Parlaméricas tiene que hacer una labor de concientización, pues muy profunda y muy desgastante, pero la está haciendo. Por otro lado, tiene también encomendado trabajar por el fortalecimiento de la democracia y la gobernanza a través del acompañamiento de procesos electorales. Le interesa muchísimo a Parlaméricas el proceso electoral que va a terminar precisamente con la elección de las y los diputados o representantes populares en estos órganos, en los parlamentos. Ver que la democracia avance y se fortalezca, no que vaya hacia atrás o que pues tengamos prácticas que no son democráticas, sino al contrario, son antidemocráticas. Y en este sentido, pues estamos observando que tanto lo electoral como los derechos humanos son asuntos de la humanidad, no asuntos de un país. Muchas veces esto nos preocupa porque venimos de una cultura muy nacionalista. Pensamos que los problemas de mi país se deben resolver en mi país, sin que haya pues alguien que opine allá afuera. Pero estamos equivocados, porque por ejemplo, en la materia de democracia y en la materia de derechos humanos, son asuntos que interesan a toda la colectividad internacional. Entonces no es cosa de que pues cada país se arregle como pueda. Sí va a haber esa intervención, sí va a haber esa observación. A nosotros, por ejemplo, la observación electoral nos ha costado trabajo. Ni siquiera nos atrevemos a llamarla por su nombre. Los observadores que vienen de fuera, los extranjeros, no les damos el título real de observadores electorales, sino de visitantes extranjeros, como si fueran turistas. Es decir, nos pesa todavía ese prurito de que lo mexicano, solamente los mexicanos, y no vivimos aislados como un globo de gas, sino que estamos inmersos en una colectividad internacional. Y en tanto nosotros tenemos la posibilidad de observar qué hacen otros países, como esos también observar lo nuestro. Les digo, tenemos que cambiar de mentalidad y a veces no se nos hace fácil, pero así lo exigen los tiempos actuales y eso es bueno porque nos abre el mundo, no nos encierra en una muralla
china como la antigua cultura correspondiente. Y bueno, ¿qué países participan? Pues prácticamente todos los de América. Por ejemplo, en la parte de Norteamérica está Canadá con su Cámara de los Comunes y su Senado. Ellos copian totalmente el sistema inglés, porque finalmente, pues de ahí provienen, de ahí está su cultura. La capital es Ottawa, la ciudad de Ottawa. También están los Estados Unidos, que es de donde, como ayer decíamos, surgió toda esta idea del Parlamento abierto. Entonces estoy hablando de la ciudad de Washington, D.C., Distrito de Columbia, y su Cámara de Representantes, que equivale a nuestros diputados, y su Senado. En México, nuestro país, con la Ciudad de México como capital, y su Cámara de Diputados y Senadores, o sea, el Congreso Federal, el Congreso de la Unión. En Centroamérica tenemos a Belice, a Costa Rica, a la República de El Salvador, a Guatemala, a Honduras, a Nicaragua y a Panamá. Y entonces en esta lámina, cuando ustedes la tengan a la mano, cuando la puedan apreciar a su placer, ya sin que nadie les tome tiempo ni que vayamos deprisa, podrán ver cómo se denomina en cada país el Congreso. Por ejemplo, en Costa Rica, en nuestra querida República de Costa Rica, allá se la llama Asamblea Legislativa, igual que en la República de El Salvador. En cambio, en Guatemala, nuestros vecinos de al lado, ellos le llaman Congreso de la República. O, por ejemplo, en Honduras, le llaman Congreso Nacional. En fin, los nombres cambian. Finalmente es el órgano parlamentario. Ahora bien, esto es en Norteamérica y en Centroamérica, pero por ejemplo los países del Caribe, pues están participando todos estos lugares. Por ejemplo, yo veo a Santa Lucía, a San Vicente y las Granadinas, a Haití, la República de Haití. Es esta república, de paso, así que me encuentro con el nombre de este querido país, les diré que fue el primer país de América que se independizó, en este caso de Francia. Ellos consiguieron su independencia desde 1804, cuando México todavía tenía que pasar por algunos años para lograr la suya. Tenemos, por ejemplo, la Dominica, Antigua Barbados, San Cristóbal y Nieves, Granada, Trinidad y Tobago, Barbados, Jamaica, Bahamas, Cuba, la República de Cuba, y la República Dominicana. La República Dominicana que comparte territorio en una misma isla con Haití. La República Dominicana que en su época colonial, en la época del coloniaje, fue llamada la Española. Primero, cuando llega Colón, la llaman la isla Juanica, en honor a la princesa Juana, que andando el tiempo sería la reina Juana la Loca. Después se llamó la Española, la isla de la Española, y ahora es la República Dominicana. Y viene a cuento porque pues ellos son los primeros en América en recibir todas las instituciones de España. Ahí estuvo la primera audiencia, el primer obispado, ellos son los primeros en todo. Pero ellos han desarrollado también sus instituciones democráticas, a pesar de haber tenido en fechas muy recientes todavía gobiernos dictatoriales. Entonces, pues observamos a todos estos queridos países del Caribe. ¿Y qué pasa con Sudamérica, una región tan importante del mundo? Pues está Argentina, Bolivia, Brasil, la República de Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela. Como estamos viendo en este panorama, pues tenemos de todo, con gobiernos diferentes, con gobiernos muy diferentes. No es lo mismo en lo que sucede, por ejemplo, en Uruguay, que también ha pasado por dictaduras muy, muy sangrientas, a lo que está sucediendo en Chile, que están ahorita tratando de encontrar su camino, a lo que sucede, por ejemplo, en Brasil,
que acaba de tener una elección muy interesante y muy conflictiva. Y en fin, cada uno de estos países, pues, representa una problemática muy compleja. ¿Qué decir de Perú, que pues ha tenido varios presidentes en muy poco tiempo? Y el que actualmente rige los destinos de Perú, pues está cuestionado. Y bueno, no sabemos en qué vaya a parar este asunto. O sea, son países todos que están teniendo, en términos generales, unos más que otros, claro, problemas de crisis política importantes. Y entonces, claro, pues eso se refleja también en sus órganos legislativos. Así que la labor de precisamente esta institución es muy compleja. Pero Parlaméricas tiene a la vez una red de parlamento abierto, una relación constante, una comunicación continua con todos estos congresos que vemos en las láminas anteriores de países tan diversos. Entonces, Parlaméricas promueve la apertura legislativa a través de esfuerzos que tienen por finalidad aumentar la transparencia y el acceso a la información pública, fortalecer la rendición de cuentas de las instituciones democráticas, promover la participación de las y los ciudadanos en la toma de decisiones en el Parlamento, garantizar una cultura de conducta ética y probidad en las legislaturas nacionales de la América y el Caribe. Son los mismos principios, pero en este caso a través de una comunicación constante. Y sí es difícil porque, como les decía, es cambiar de mentalidad, de pensar desde el punto de vista del servidor o la servidora pública, que el cargo lo tiene para ejercerlo con toda puntualidad, responsabilidad y probidad, y del ciudadano de conducirse con interés, con apego, con solidaridad para su parlamento. Eso se dice rápido, pero para conseguirlo es una tarea muy compleja. Otra cosa importante es que desde su incorporación en Parlaméricas en 2015, o sea que este organismo surge en 2015, la red anteriormente se conocía como Red Parlamentaria Interamericana sobre la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Probidad. Bueno, pues esta red Parlaméricas realiza talleres, facilita intercambios entre pares y produce herramientas para que las y los legisladores, con el objetivo de que puedan contener la corrupción, aumentar la confianza pública y fortalecer a las instituciones democráticas. Por otro lado, construir sociedades pacíficas inclusivas, y también contar con instituciones eficaces, inclusivas y que tengan que rendir cuentas en todos los niveles. Entonces, estos talleres no dejan de ser importantes porque es una forma teórico-práctica de conocer esas mejores formas de vida parlamentaria. Y ese contacto entre legisladores es muy rico. Antes era necesario hacer viajes que luego resultaban muy costosos. Los diputados, los senadores, etcétera, viajaban a otros países para ver cómo lo estaban haciendo allá y traer ideas. Hoy con la tecnología de nuestro tiempo no necesito desplazarme a otros lugares. Puedo estar en comunicación directa con cualquier congreso, si yo soy un parlamentario, y enterarme a punta cabal, o sea, de punto a punto,
qué es lo que sucede, cómo lo resolvieron, y entonces hacer la comparación, el tertium comparationis que se dice en derecho comparado, para ver en qué medida podemos adaptar a nuestra vida real, a nuestra vida nacional, que es diferente a la de otros países, en qué medida podemos adoptar y adaptar esas medidas que han tomado pues nuestros amigos de Argentina o nuestros amigos de Ecuador, y algunas cosas son muy aprovechables y ellos también pueden llevarse experiencias nuestras, ya sin necesidad de realizar viajes costosos y pues que vayamos a otros lugares, descuidando un tanto nuestras actividades cotidianas en la legislatura, sino que podemos hacerlo perfectamente desde nuestros estudios, desde nuestras oficinas y tener un contacto muy directo. La red es gobernada por un comité. Hay un comité que se forma de manera internacional con varios funcionarios y que pues se intercambia, se modifica en su composición constantemente. O sea, hay responsables de que esa red se mantenga accesible para cualquier persona que quiera introducirse en sus datos y tener contacto con representantes de otras naciones. Tenemos también esta alianza para el Parlamento Abierto. Es un espacio de encuentro de organizaciones de la sociedad civil, el órgano garante de acceso a la información y protección de datos, y las instituciones legislativas, cuyo objetivo es lograr, en el caso mexicano, que los 32 congresos locales y el Congreso de la Unión cumplan con los principios y acciones de un parlamento abierto. Entonces, no solamente hay la idea de que se forme el parlamento abierto con los principios que ya conocemos, sino que en este caso esta alianza para el parlamento abierto está atenta a ver que efectivamente se realice. Acuérdense que no es nada más hacerlo o decirlo de discurso, sino francamente hacerlo. Y tenemos también organizaciones del grupo impulsor de la Alianza para el Parlamento Abierto. Este es un grupo que está integrado por las organizaciones sociales que han promovido la agenda del Parlamento Abierto en México e impulsan activamente la instalación formal de la Alianza para el Parlamento Abierto. ¿Se acuerdan que esa alianza se firmó en compromiso de varios países para estructurar en sus respectivos lugares el Parlamento Abierto? El objetivo de este grupo impulsor es la instalación de la Alianza para el Parlamento Abierto, que por sus siglas la vamos a conocer como la APA, y como una coalición entre instituciones legislativas del país y los órganos garantes del acceso a la información. Entonces, pues vamos a tener aquí eh, precisamente la oportunidad de establecer una nueva relación entre representantes y representados en términos de rendición de cuentas, acceso a la información, participación ciudadana y uso de tecnologías de la información. Qué bueno que contamos con estas herramientas, decíamos ayer. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, pues se hubiera paralizado el mundo si esto hubiera ocurrido, ¿qué te gusta? 20 años atrás. Ahora, gracias a esta tecnología, pudimos seguir muchas actividades, las educativas, las de gobierno, las pudimos seguir porque tenemos esta herramienta. Bueno, pues lo mismo sucede con el Parlamento, no se paró, pudieron decidir, tomar decisiones, tener reuniones por Zoom, etcétera, y esas reuniones virtuales seguir su trabajo más o menos con la normalidad que lo acostumbran a hacer.
Esto, desde luego, pues no se esperaba, fue un evento que nos pilló de sorpresa, nos tomó sin pensarlo, pero ahora sabemos que esa tecnología nos es muy útil al margen de pandemias o no. Es el camino para que podamos acceder de una manera fácil. Tenemos las organizaciones que integran al grupo impulsor para la alianza del Parlamento abierto. Pues hay muchas. Fíjense aquí, nada más en esta lámina, yo observo Arena Ciudadana, Borde Político Asociación Civil, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Asociación Civil. El fundar Centro de Análisis e Investigación y otras más. Y claro, en cada uno de estos casos conviene ver a qué se dedican, porque son muchísimas instituciones, muchísimas organizaciones. Por ejemplo, Arena Ciudadana. ¿Qué es Arena Ciudadana? Pues Arena Ciudadana es un grupo que tiene como misión contribuir al fortalecimiento de la democracia en México a través del desarrollo de ciudadanos informados y comprometidos, promover la agenda de organizaciones de la sociedad civil. Esas organizaciones de la sociedad civil se conocen por sus siglas como OSC, impulsando su participación activa y en la formulación de políticas públicas. Su objetivo es capacitar a los ciudadanos y para reducir la brecha entre ellos y los asuntos públicos a través de información objetiva, sencilla y fiable. O sea, empoderar a los ciudadanos en las cosas de, en este caso, la legislación. ¿Qué hace, por ejemplo, Borde Político? Borde Político es una plataforma digital compuesta por diversas herramientas que conforman un espacio de información y acción para el ciudadano. El objetivo es informar sobre las decisiones que toman los representantes políticos y su actuación en el cargo. Eso nos interesa mucho. Yo les decía ayer, si ahora ya incluso hay reelección consecutiva, pues si tú como mi representante, mi diputado, por ejemplo, quieres tener en reelección el cargo, pues yo te voy a brindar mi voto, pero sabiendo que lo que has hecho en esta legislatura, cómo te has comportado, qué has dicho, en cuántos proyectos has participado, en qué sentido has votado. Todo eso vamos nosotros a tener que tomarlo en cuenta. Y así, pues cada una de estas asociaciones y agrupaciones de la organización civil, pues nos van impulsando a, pues a tener, digamos, eh, una mayor visión de lo que sucede dentro del Parlamento. No los quiero agotar leyendo de cada uno lo que hacen porque pues sería muy reiterativo, pero por ejemplo, sí me interesa este de fundar Centro de Análisis e Investigación. Es una institución plural, independiente, horizontal y sin afiliación partidista que busca avanzar hacia la democracia sustantiva. Nuestro trabajo se enfoca principalmente al análisis presupuestario, la transparencia y la defensa y promoción de los derechos humanos. Los legisladores no pueden perder la brújula de que una de sus funciones básicas es cuidar de los derechos humanos, velar por ellos, que las normas que implementen en cualquier materia, laboral, fiscal, agraria, mercantil, civil, electoral, etcétera, pues tienda como una base fundamental a el cuidado y la eficiencia del ejercicio de los derechos humanos. Y aquí siguen algunas otras agrupaciones, por ejemplo, el Instituto Mexicano para la Competitividad, que es un centro de investigación aplicada, independiente, apartidista,
y sin fines de lucro, cuya misión es estudiar los fenómenos económicos y sociales que afectan la competitividad de México en el contexto de una economía globalizada. Recordemos, no estamos, como te decías, aislados en el firmamento, pertenecemos a un colectivo universal. Y lo que sucede con la economía de Canadá, o con la economía de Brasil, o con la economía de los Estados Unidos o de Japón, nos afecta. Estamos vinculados en una economía globalizada, de manera que es conveniente que conozcamos las políticas económicas públicas de otros países que son líderes en la economía mundial. Por ejemplo, el caso de Inteligencia Participativa, que es una empresa social de tecnología de datos que genera plataformas que dotan a líderes del sector público de herramientas para desarrollar estrategias que conduzcan a un cambio social significativo. Entonces, como vamos viendo, pues hay muchísimas agrupaciones u organizaciones que tratan de impulsar, de apoyar este proyecto de la Alianza para el Parlamento Abierto. O sea, estamos blindados, contamos con varias herramientas y con varias asociaciones que nos apoyan. Lo importante es que tengamos acceso a ellas, que tengamos interés de consultar, ver qué hacen, qué nos proporcionan, qué datos concretamente nos dan. No nada más saber que hay un parlamento abierto, sino si está abierto, ¿cuál es mi participación en él? ¿Realmente estoy al tanto? ¿Realmente estoy pendiente? ¿Realmente me interesa? ¿Participo? ¿Opino? O simplemente sé que existe, pero pues como algo que me es totalmente ajeno. Y los principios del Parlamento abierto en México, vamos ahora a presentarlos, los presentamos el día de ayer. Pero así como luego hacemos en clase los maestros, te recordarás, sobre todo en tus años de escolar, que se decía vamos a dar un repaso. ¿Se acuerdan de los repasos, verdad? Hasta tú mismo lo pedías. Oiga, pues vaya bien el examen, ¿no podríamos dar un repaso? Y bueno, pues el maestro ya te sintetizaba lo que había dado en clase un poco más extenso, lo sintetizaba. Aquí yo voy a dar el repaso de estos 10 principios. ¿Se acuerdan que eran 10 principios? Pero dudo que con la sola plática que tuvimos ayer, alguno de ustedes me pudiera decir los 10 principios, aunque no sea en el orden que los dimos, aunque sea sin orden, porque aquí el orden no sería muy importante, pues como que no, ¿verdad? Porque los vimos así como plática, muchos no tomaron nota de esto, y el inter que hubo entre una clase y otra, pues se te han venido muchas cosas a la cabeza que tienes que atender, y ahorita no te acuerdas quizás ni de uno siquiera. Bueno, pues ahora voy a hacer el repaso, pero el repaso aquí va a ser al revés, porque normalmente en la escuela el repaso es decir en pocas palabras lo que dijimos en muchas en clase. Aquí te lo voy a dejar más extenso. O sea, de lo poquito que vimos ayer, aquí vas a encontrar una mayor información. Pero son los viejos principios del Parlamento abierto. Y digo viejos porque ya los vimos ayer. Queremos recordarlos, ¿de acuerdo? Bueno, mira, aquí los tienes. Si alguien te dijera, si fuéramos a hacer un examen, pero no te preocupes, no lo vamos a hacer. Ya sé que vas a entregar un ensayo y que te va a quedar muy bien y te van a dar tu diploma. Pero si hubiera un examen, esa sería pues una de las preguntas. Señala cuáles son los 10 principios del Parlamento abierto. O sea, ¿cómo puedes identificar que un Parlamento es abierto? Aquí o en Panamá o en Chile, donde tú quieras. Pues que cumpla estos 10 principios. Primero, derecho a la información. Dos, participación ciudadana y rendición de cuentas. Ahí hay dos, en realidad, en uno solo. Información parlamentaria, información presupuestal y administrativa,
Información sobre legisladores y servidores públicos. Información histórica. Datos abiertos y no propietario. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con no propietario. Accesibilidad y difusión. Conflicto de intereses. Legislación a favor del gobierno abierto. Aquí, esta redacción está como sintetizada porque, por ejemplo, dice conflicto de intereses. Pues cualquiera diría, pero ¿cómo? Si es parlamento abierto, no debe haber conflicto de intereses, por supuesto. Aquí debería decir no conflicto de intereses. Pero ya ves que luego poner las cosas en negativo, te dicen los psicólogos y los pedagogos que no es conveniente, ¿verdad? Y entonces por eso quedó así, pero tú entiendes que no se trata de que tenga conflictos de intereses el Parlamento abierto, al contrario, es exactamente lo contrario, que no existan conflictos de intereses. Bueno, pues son los 10 principios. Algunas cosas hay que aclararlas, por ejemplo, el número 2, en realidad son dos principios, la participación ciudadana, que es una cosa, y la rendición de cuentas, que es otra. Por otro lado, por ejemplo, aquí se dice en el 5, información sobre legisladores y servidores públicos. Sí, porque en el Congreso de la Unión, por ejemplo, voy a tomar una cámara, la Cámara de Senadores, si te gusta. Hay senadores, senadoras, que son representantes que han sido elegidos por voto popular. Pero también hay otros servidores que están en el Senado que no son de elección, sino son, por ejemplo, de carácter administrativo y que también tienen que rendir cuentas porque manejan fondo público. Entonces, por eso habla de que tengamos información sobre los legisladores que integran el Parlamento, que son el corazón del Parlamento, así como servidores públicos que trabajan en él sin ser legisladores, pero que sí tienen responsabilidad de manejo de recursos y por lo mismo deben rendir cuenta. Y como te decía, el número 7, que dice datos abiertos, eso me queda claro así nada más con verlo, pero luego dice y no propietario. ¿Qué es eso de no propietario? Lo que quiere decir es que no sean solamente manejables por una institución, sino que sean datos que tú, yo o cualquier persona pueda tener acceso y los pueda divulgar, por ejemplo, en un estudio, en un artículo, en una conferencia, lo pueda divulgar. A eso se refiere, que no sean de exclusivo manejo de una institución. Por eso se habla de no propietario. Ahora bien, pues veamos derecho a la información. Aquí lo tienes, cuando tengas esta presentación lo vas a poder apreciar pues con mucho detalle. El derecho a la información garantiza el derecho de acceso a la información sobre la que producen, poseen y resguardan mediante mecanismos, sistemas, marcos normativos, procedimientos, plataformas que permiten su acceso de manera simple, sencilla, oportuna, sin necesidad de justificar la solicitud e imparciales. Cada palabra tiene una carga. Por ejemplo, aquí cuando dice sin necesidad de justificar la solicitud, quiere decir que yo puedo llegar a la fuente y pedir que se me informe. Y no tienen por qué preguntarme, ¿y para qué necesitas esa información? No, pues es que yo soy académico universitario, estoy haciendo un libro, no necesito justificar nada. Requiero esa información, se la solicito, por favor, denme la información. Eso es todo. Ya el uso que yo le dé es mi responsabilidad. El cuerpo legislativo es sujeto obligado a la ley de acceso a la información correspondiente. Cuenta con un cuerpo legislativo con procedimiento para que los ciudadanos hagan solicitudes de información. Cuenta con mecanismos para que los ciudadanos hagan solicitudes de información, por ejemplo, Infomex, que ayer la vimos. El cuerpo legislativo cuenta con una oficina para atender a la ciudadanía en temas de acceso a la información. Es la unidad de enlace.
y la dirección de la oficina de enlace para atender la ciudadanía en temas de acceso a la información se publica en el sitio web de la institución legislativa. Entonces basta que en tu dispositivo, pues en tu celular, te entres a la página web y ahí está la oficina de enlace y ahí puedes solicitar la información que estás buscando. Y esa información, como dice aquí en negritas en la parte superior, debe ser una plataforma que permita un acceso de manera simple, sencilla, amigable, diríamos. No necesitas tomar un tutorial para entender cómo vas a rastrear la información. Además, debe ser oportuna, porque si yo la solicito hoy y me la vienen entregando los 3 años, pues quizás ya no me interesa. Por otro lado, debe ser imparcial, tal como está la información. Si en alguna forma afecta la imagen de la institución, pues la afecta y ya, o sea, tiene que darse tal como está contenida. Entonces, este derecho a la información presenta muchas aristas que es conveniente que la tomemos en cuenta. Pero es apenas el primer principio. El otro es la participación ciudadana y rendición de cuentas. El dos, que te acuerdas que te dije, son dos aspectos distintos. Uno es que la gente participe y otra que el servidor y la servidora públicos que tengan que hacerlo rindan cuentas. Entonces, este principio promueve la participación de las personas interesadas en la integración y toma de decisiones en las actividades legislativas. Utiliza mecanismos y herramientas que facilitan la supervisión de sus tareas por parte de la población, así como las acciones de control realizadas por sus contralorías internas y los demás organismos legalmente coordinados por ello. Y entonces, fíjate, aquí hay muchos aspectos. Por ejemplo, registro en la página web de la votación en el Pleno y en comisiones. Entonces, a mí no me va a engañar mi diputado, mi diputada, porque yo sé en qué sentido voto, tanto en el Pleno como en los aspectos de comisiones. Entonces, pues hay un compromiso. El que levanten la mano, ahora ya no se levanta, se pone el contador electrónico, pues es una responsabilidad. ¿En qué sentido van a votar? No es nada más levantar la mano, sino responsabilizarse del sentido de su voto. Esto es algo que también cuesta mucho trabajo entenderlo, pero pues están viéndote. ¿Y quién me está viendo? Las personas que votaron por ti, tus electores. Ellos te dieron su confianza, su voto, y ahorita están observando cómo estás votando tú. Ya no puede hacerse en secretos, a puerta cerrada. Luego el registro de asistencia, ¿te acuerdan que ahí lo comentábamos? Ahí te das cuenta la puntualidad y la asiduidad del sujeto o de la legisladora. ¿Cómo mañana me vas a, por ejemplo, a pedir el voto en reelección si tú nunca ibas o faltabas muchísimo o te llegabas tarde y te salías temprano? Pues francamente, imagínate que yo hiciera eso en mi trabajo. Pues no creo que ningún trabajo me aguantara la impertinencia de estar llegando tarde y de faltar. Registro de asistencia de los legisladores a las sesiones de comisión. ¿Qué tanto atendiste a las comisiones a las que fuiste designado? La comisión que sea. Hay varias comisiones, por ejemplo, de política exterior, por ejemplo, de educación, por ejemplo, de género, etcétera, y se reúnen en juntas de trabajo y decisiones. ¿Qué tanto participaste? ¿Qué tanto estuviste al pendiente del trabajo de esas comisiones? Las y los legisladores presentan un informe anual de actividades. Ese también me interesa conocerlo, qué es lo que estás informando y ver entonces tu desempeño. Existen mecanismos de contacto directo con los representantes de su distrito o entidad federativa
oficinas de enlace, módulo itinerante y reuniones con la comunidad. De manera que no hay pretexto para que la ciudadanía no entre en comunicación con su representante. Se pone a disposición del ciudadano una plataforma web con mecanismos de interacción por 2 vías en tiempo real entre ciudadanos y Congreso. La página web permite al ciudadano identificar al legislador con una herramienta y partir de código postal y o sección electoral. Existe un teléfono de contacto para interacción entre ciudadano y legislador. Existen mecanismos de participación ciudadana en el proceso legislativo, además de la iniciativa popular. Existen mecanismos de participación ciudadana en temas de presupuesto. Ejemplo, presupuesto participativo. Está ya regulada constitucional y legalmente la consulta popular y la iniciativa ciudadana. Fíjate que hace algunos años esto de que tuvieran los ciudadanos agrupados, puestos de acuerdo en un número determinado, iniciar un proyecto de ley era algo impensable. La iniciativa la tenía el jefe del Ejecutivo, los legisladores, en fin, los servidores públicos que estaban en ejercicio de gobierno. Pero el ciudadano común y corriente no podía presentar una iniciativa. Ahora sí es posible, ¿sí? Y entonces cada vez hay mayor participación, mayor afluencia del ciudadano ante las cosas públicas. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, en Suiza, que es un país pequeño relativamente y con una tradición democrática muy fuerte, constantemente son llamados a consulta popular para decidir sobre distintos aspectos. Alguna vez preguntaba yo a nuestros amigos de Suiza, oigan, pero pues está medio complicado que a cada rato tengan ustedes que acudir a votar en consulta popular. Y me decían, mira, preferimos que nos estén llamando a cada rato y no que los gobernantes pues hagan a su antojo las cosas, entendemos que de buena fe. Yo prefiero ir 2 o 3 veces al año a las urnas a que no me molesten, pero tampoco me tomen en cuenta. Pues es otra mentalidad. Ahora bien, información parlamentaria, aquí tienes la gran cantidad de cosas que se tienen que informar y poner al servicio de los ciudadanos. Tiene que publicarse y difundirse de manera práctica, proactiva y de la mayor cantidad de información relevante para las personas, utilizando formatos sencillos, mecanismos de búsqueda simple y bases de datos en líneas con actualización periódica sobre análisis deliberativo, votación, agenda parlamentaria, informe de asuntos en comisiones, órganos de gobierno y de las secciones plenarias, así como los informes recibidos de actores externos a la institución legislativa. De manera que si yo quiero saber la agenda de trabajo que tiene mi diputada, mi diputado en esta semana o en este mes, la tengo a la mano. Sé a qué lugares va a acudir, el desempeño de sus funciones, sé cuándo va a asistir a una sesión plenaria de la Cámara a la que pertenece, etcétera. Estas cosas no se daban a conocer antes. No se consideraba que la ciudadanía tuviera que conocer esto. Ahora sí. Y esto sucede en todos los órganos de gobierno. En el Poder Judicial hay agenda de los magistrados y tú sabes cuándo tienen sesión, cuándo tienen comisión fuera de la Ciudad de México. Todo lo que hacen en el ejercicio de sus funciones está a la vista, se transparenta. Podemos saber qué está haciendo el magistrado o la magistrada X porque está en acceso a su agenda pública. Información presupuestal y administrativa.
Se debe publicar y divulgar la información oportuna, detallada sobre la gestión administrativa y gasto de presupuesto asignado a la institución legislativa, así como a los organismos que lo integran, comisiones legislativas, personal de apoyo, grupos parlamentarios y representantes populares en lo individual. Entonces yo tengo derecho a saber todo el ejercicio de la Cámara, el ejercicio de sus comisiones, el gasto que se originó por esas comisiones y tuvieron que salir de la ciudad o del país, y el gasto que se aplica para cada legislador. Entonces, sus dietas, todo esto yo lo voy a conocer. Así es que la información está en plataforma, basta que tú tengas interés y quieras acceder. Por otro lado, la información sobre legisladores y servidores públicos. Me interesa mucho la ficha del perfil del legislador, con nombre completo, con fotografía, a qué grupo parlamentario pertenece, las comisiones o comités en los que forma parte, su correo electrónico para contactarlo, si tiene redes sociales para contactarlo, la ubicación de su oficina en el recinto legislativo para efectos de acudir personalmente a buscar una entrevista con él. La ficha con el perfil del legislador contiene las iniciativas y demás productos legislativos presentados. O sea que no me puede decir, yo trabajé arduamente, pero ¿cómo arduamente si no presentaste ni un proyecto en todo tu ejercicio? ¿Sí? O si realmente estuviste presentando proyectos. La ficha con el perfil del legislador contiene la asistencia al pleno, la asistencia a las comisiones, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, los informes, claro, anuales, todos tus viajes, tus comisiones, tu declaración patrimonial y de intereses, etcétera. Entonces, yo puedo conocer enteramente todo tu perfil a través de esta información que requiere resguardo público, información detallada sobre los representantes populares y los servidores públicos, porque ya te dije, no solamente hay legisladores en la Cámara, sino hay otras personas que no son legisladoras, pero sí tienen responsabilidades por sus cargos administrativos o contables. Y desde luego el registro de intereses, de no conflicto de intereses. Todos los contribuyentes, pues tenemos que dar nuestras declaraciones, por ejemplo, patrimoniales y de conflicto de intereses, así como la declaración fiscal. Entonces, abril y mayo son los meses en que hay que hacer esas declaraciones. Estas quedan ahí consignadas y tú puedes solicitar el perfil de tu representante y ahí viene todo. Entonces, bueno, como ves, no se oculta nada, ¿sí? La información histórica, pues ya sabemos que al margen de que en el Archivo General de la Nación existen documentos históricos también del Congreso, pues en sí el Congreso, cada cámara tiene un archivo muy amplio de carácter histórico. Lo podemos consultar directamente si tenemos interés de saber qué sucedía en tiempos del presidente X en la legislatura Z, pues cómo estuvieron las cosas, ahí se puede observar, porque el archivo es muy bien manejado, tiene acceso rápido y te pueden proporcionar el documento que tú quieras de carácter histórico. Los datos abiertos y no propietarios, o sea, el que no sean propietarios quiere decir que nadie tiene el control exclusivo, sino que están abiertos y que tú puedes manejar esa información, publicarla, divulgarla en tus estudios, en tus artículos, en tus conferencias, porque no pertenecen a alguien en especial. Y entonces, pues aquí tienes todos estos datos que están a tu mano para que puedas acudir a ellos sin que esto implique compromiso de no divulgar o cosas de ese tipo, porque como dice, no son, no tiene nadie control exclusivo, por eso se dice no tiene propietario,
¿sí? Son datos sin propietario. Ahora, fíjate, hay que diferenciar lo siguiente. ¿Será lo mismo datos abiertos y gobierno abierto? Creo que no. En algunos casos la gente se confunde porque no está familiarizada, esto es nuevo, esto apenas está ocurriendo y no está muy al tono con lo que la gente piensa. No debe confundirse datos abiertos con gobierno abierto. A ver, gobierno abierto, no parlamento abierto, sino gobierno abierto, es una forma de gobernanza que sigue los principios de la Declaración de la Alianza para el Gobierno Abierto y que parte de la idea de transparentar todas las acciones de gobierno y dar pleno acceso a la información y facilitar la participación ciudadana en el ejercicio de las funciones de sus órganos configurativos. Es decir, gobierno abierto implica una forma de gobernanza, una manera de ser del gobierno que sigue los principios de, ya sabes, eh, dar acceso a la información, facilitar la participación en el ejercicio de las funciones, de todas las funciones, ejecutiva, legislativa, judicial, en sus órganos configurativos. Y en cambio, dato abierto sigue los principios de la Carta Internacional de Datos Abiertos. Se refiere a datos contenidos de manera digital que están a disposición de quien requiera solicitarlos y que pueden ser utilizados y redistribuidos por cualquier persona en cualquier lugar. Esta carta fue impulsada en 2015, como lo vimos hace rato, por diferentes gobiernos, entre ellos México, la sociedad civil y expertos de diferentes países. Entonces, desde su origen, gobierno abierto y datos abiertos son diferentes. Por ejemplo, gobierno abierto se impulsa con la Alianza para el Gobierno Abierto. ¿Te acuerdas que a raíz que Estados Unidos, en tiempos del presidente Obama, propuso esta forma de gobierno, se formó una alianza con varios países, entre ellos México, que han ido comprometiéndose en sus países a establecer gobiernos abiertos. Eso es una cosa. Y ya sabemos que ahí se debe dar transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, ética y demás. Los datos abiertos, en cambio, siguen las directrices de otro documento, la Carta Internacional de Datos Abiertos. Y tuvo otro inicio, esta no en 2009, sino en 2015, en donde se reúnen un grupo de expertos en tecnologías y nos dicen que toda la información que en forma digital se tiene se pone a disposición de quien quiera solicitarlos sin que especifique o tenga necesidad de especificar para qué quiere la información. Y esta carta, la Carta Internacional de Datos Abiertos, la conformaron gobiernos, entre ellos el de México, organizaciones de la sociedad civil y expertos, es decir, personas que manejan redes, que manejan información electrónica y que dieron sus mejores puntos de vista al respecto. Bien, entonces, ¿cómo deben ser esos datos abiertos? Ya estoy hablando nada más de los datos abiertos. Pues mira, hay 6 opciones como principios para los datos abiertos. Abiertos por defecto, voy a explicar a qué se refiere, oportunos y exhaustivos, accesibles y utilizables, comparables e interoperables,
para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana y para el desarrollo inclusivo y la innovación. Te digo, si hubiera un examen, pero no te preocupes, no hay examen. Entonces tú lo puedes ver así como a la distancia, no con la angustia que mañana hay examen, me van a preguntar, voy a sacar 2, etcétera. No, lo puedes ver al amor de un café más tarde. Mira, son principios de los datos abiertos. O sea, si alguien me pregunta, oiga, ¿y eso de los datos abiertos? ¿Cómo identifico que los datos están abiertos? Bueno, pues vamos a ver si cumple con estos 6 parámetros, así de sencillo. Veamos el primero, abiertos por defecto. Eso se me hace raro, ¿sí? ¿Por defecto? Sí, porque la forma que teníamos antes para pedir información era, está el gobierno, el órgano de gobierno que tú quieras, en nuestro caso el parlamento, y tú hacías tu petición, ¿sí? Y entonces, bueno, te respondía en un plazo determinado y se te daba la información. Ahora, el gobierno publica sin que tú le pidas. Está en página. El Estado mantiene datos en reserva y los ciudadanos su derecho a la privacidad. A ver, entonces ya cambió el panorama. Antes yo tocaba la puerta, decía, quiero esta información, aquí la tienes. Pero tenía yo que pedirla. Ahora, el Estado está obligado a publicar, a tener en página. Y ya tú buscas ahí en la página. Ya no tienes que pedir realmente. Ahora, sabemos que por la misma ley de información hay datos que están en reserva, ¿sí? Así como el Estado mantiene ciertos documentos en reserva y tiene que justificar que cumple con los parámetros de la ley para estar en reserva, los ciudadanos conservan su privacidad, no tienen que identificarse, de manera que toman la información y no tienen que ser exhibidos como que ellos la pidieron. Ahora bien, el Estado entonces queda obligado a poner todo en página. Por ejemplo, en materia de parlamento, decíamos, una vez que termina la sesión plenaria, para poner ese ejemplo, la versión estenográfica, en un plazo no mayor de 24 horas, se pone en línea. Y tú, yo, cualquier persona puede entrar y ver qué se dijo, cómo se contestó, cómo se argumentó, ¿sí? Sin necesidad que yo le pida a la cámara, oye, quiero ver la versión estenográfica de la sesión fulanita que se celebró tal día para resolver tal asunto. Simplemente está en página. Y tienen un plazo de 24 horas que muchas veces ni siquiera lo cumplen, lo dan antes. Ya está la versión estenográfica y ahí tú puedes estar leyendo todo el tiempo que quieras y pues la información te queda abierta. No tienes que identificarte, tu nombre, tu cuenta, nada. Entonces, esto es interesante, es un cambio. Y por eso se dice abierto por defecto, o sea, porque originalmente, ¿sí? Era a petición. Ahora no hay necesidad de que tú te identifiques y que pidas. Ahora, los datos deben ser oportunos. No tiene sentido que después de varios años o meses me des la información, quizás ya ni siquiera me es útil. Y tienen que ser exhaustivos, toda la información que tenga sobre lo que a mí me interesa. No me puedes restringir, no me puedes decir, pues te doy estos datos, ya si quieres más. No, no, no. Toda la información que tenga sobre este particular. Deben ser accesibles, o sea, en herramientas amigables, que no necesite yo confundirme o tener conocimientos muy profundos de una máquina computadora o de un celular para obtenerlos.
y deben ser utilizables. O sea, no solamente me voy a informar, sino también los puedo utilizar. Por ejemplo, yo como académico puedo en mi libro, en mi estudio, en mi artículo, en mi conferencia, utilizar los datos que me está dando el Congreso. Puedo hacer uso de ellos porque acuérdate que nadie es propietario de esa información. De manera que lo único que yo cito es la fuente para mi misma tranquilidad, ¿sí? Datos obtenidos por la cámara, en la Cámara de Diputados tal día, página tal. Pero una cosa es que cite y otra que no pueda yo utilizarlos, según lo que a mí me interese utilizar esos datos. Deben ser comparables e interoperables, o sea, puedo comparar lo que me está diciendo una fuente con otra. Que eso hacemos los investigadores. No te conformas con solamente un criterio, sino que comparas, ¿sí? Vas a comparar. De tal manera que esto va a enriquecer y va en ocasiones a conflictuar, porque una información dice una cosa, la otra dice otra, y podrías buscar una tercera versión y formar tu criterio, que es lo que está pasando ahí, porque hay versiones encontradas. Entonces, sí puedes comparar e interrelacionar. ¿Y cuál es el propósito de dar toda esa información de una manera tan accesible? Por ejemplo, informes anuales de los diputados, por ejemplo, su lista de asistencias a plenos y a comisiones, pues para efectos de que se mejore la gobernanza. Entre más transparentes estén las cosas, menos problema tienes como servidor público. Claro, se hacen las cosas bien. Si pretendes hacer actos de corrupción, entonces sí está muy delicado. Pero si tu actuación es limpia, pues mejor que todo el mundo se entere para que no digan mañana que hay cosas, pues, de mala fe en tu actuación. Y también para promover la participación ciudadana. Qué bueno que yo puedo, como simple ciudadano y con mis conocimientos muy elementales de computación, puedo entrar a una página, hago el clic y es muy sencillo, no es complejo. Y también para que se desarrolle la participación y la innovación, los cambios. Eso de ejercer presión sobre los representantes públicos es bueno, porque saben que tienen que responder ante la ciudadanía, que su trabajo no es secreto, no es de logia masónica, es un trabajo público. Si por voto popular llegaste al cargo, ese mismo votante puede exigirte cuentas y está viendo lo que estás haciendo. Es público. No se te olvide, eres servidor público. Ahora bien, hablemos de la ética, porque ya ves que en todo se insiste, entre otras cosas, en la ética y la probidad. Cuando sales a comisión que tienes que viajar, pues procura que tus gastos sean moderados. El hecho de que seas diputado no quiere decir que debas tratarte como si fueras un millonario. Es dinero público. Vas a gastar lo que debes gastar, pero con toda la prudencia. Si lo haces con tus dineros personales, pues muchísimo más con los dineros de la nación. Entonces, hablando de ética, hay códigos de ética. Ustedes se han dado cuenta que en todas partes surgen los códigos de ética. Por ejemplo, en materia judicial tenemos códigos de ética. Hay uno para todo el Poder Judicial de la Federación, hay uno específico para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay otro para la unión o asociación de Poder Judicial en distintos lugares del mundo, por ejemplo, en Iberoamérica. Código Iberoamericano de Justicia de Ética Judicial. Y pues bueno, los órganos legislativos no son excepción, también hay códigos de ética. Si ustedes quieren ver cómo está configurado un código de ética,
Yo les pongo como a manera de ejemplos, es fácil localizarlo en las plataformas, el de la Cámara de Diputados de nuestro Congreso de la Unión, que data del 29 de abril del año 2016. Es muy reciente. Pero todavía más reciente es el del Congreso de la Ciudad de México. El Congreso de la Ciudad de México es del 5 de marzo de 2019. Entonces me gustaría invitarlos, así, yo sé que son ustedes muy llenos de compromiso, que lo que menos tienen es tiempo, ¿verdad? Y el poquito que les queda libre, pues tienen que disfrutarlo, descansar, ver a sus amigos, la familia, en fin. Pero si te sobra tiempo y no sabes qué hacer, pues métete a esos códigos para que veas cómo están, qué tienen, qué contienen, ¿verdad? Cómo ven las cosas. Estos códigos, te digo, son dos ejemplos, uno a nivel federal y otro al nivel de una entidad federativa. Este último es muy reciente, el Código de la Ciudad de México, del Congreso de la Ciudad de México. Y pues otros estados no tienen códigos, porque están apenas tratando de conformarlos. Acuérdate que todo esto es nuevo relativamente, y entonces algunos todavía no cuentan con códigos, pero seguramente los harán en breve tiempo. Entonces, cuando busques el de tu estado, pues yo soy de tal estado y quiero ver el mío, a lo mejor no te lo encuentres porque no lo hay, pero no te angusties, o sea, esto recuerda que es nuevo y en consecuencia, pues es probable que apenas estén haciendo los proyectos y en un tiempo más lo tendremos ya en vigencia. Ahora bien, conclusiones. Vamos a sacar conclusiones de todo lo que hemos dicho de Parlamento abierto. En primer lugar, el Parlamento abierto es una modalidad contemporánea. En tiempos anteriores no había Parlamento abierto. Yo no sé si ustedes en su dispositivo puedan rastrear una fotografía. Fíjate bien lo que te voy a decir. Una fotografía de el Congreso de la Unión en tiempos del general Victoriano Huerta. Ayer hablamos de él a propósito de algún comentario que se hizo. Ve por favor en el archivo Casasola, ya ves que don Gustavo Casasola fue un fotógrafo hidalguense que logró fotografías de la vida política y social de México durante varias décadas. Y tiene fotografías interesantísimas que son ya de un valor histórico increíble. Incluso hay en el estado de Hidalgo un museo con sus fotografías. Bueno, en Archivo Casasola, ve por favor al Congreso de la Unión cuando Victoriano Huerta lo disolvió y metió a todos los representantes populares a la cárcel. A ver, busca la verdad, porque es una fotografía, pues realmente interesante, ¿eh? Vas a ver ahí a los diputados, a los senadores de la época, muy elegantemente vestidos. En esa época se vestían así como de frac, ¿sí? Entonces imagínate los vestidos así como Drácula, ¿verdad? Pues era la moda. Muy elegantes, muy propios, pero atrás de la reja, como si fueran delincuentes. A ver si la encuentras. Si la encuentras, a ver si me la puedes mostrar en tu pantalla para ver si estamos hablando de lo mismo. Y uno piensa, bueno, pero es que esto se dio, eso es posible que se haya dado. Pues sí se dio. Y te voy a contar los antecedentes mientras buscas la fotografía. Fíjate que resulta que Victoriano Huerta llegó al poder a través de un golpe de Estado, como todos sabemos, la famosa decena trágica. Esto ocurrió en febrero de 1913. Y pues esto hizo que el presidente Madero y el vicepresidente, en aquella época había vicepresidente, como en los Estados Unidos, el vicepresidente don José María Pino Suárez,
renunciaran. Pero todos entendemos que renunciaron porque estaban presos, estaban detenidos por las fuerzas de Victoriano Huerta. Entonces presentaron su renuncia al presidente y el vicepresidente. El Congreso de la Unión aceptó la renuncia de estos funcionarios y lo hizo en solidaridad sabiendo que la vida de ambos corría peligro. Era evidente que estaban siendo víctimas de extorsión, pero pues nadie quiso poner en riesgo la vida de los dos personajes. El embajador de Cuba en México en la época era el licenciado Manuel Sterling, y él había ofrecido que, dada la renuncia de ambos, el gobierno de esa república hermana, de la República de Cuba, podía darles asilo a ellos y a sus familiares. Pero pues no hubo tiempo. Tú sabes que fueron víctimas de un magnicidio. Entonces, en medio de esa situación tan tensa y tan irregular, por decirlo de alguna manera, Victoriano Huerta ascendió al poder. Desde luego tuvo enfrentamientos posteriores en su administración, no solamente con el gobernador de Coahuila, que era don Venustiano Carranza, quien salió de la ciudad de Saltillo, la capital de ese estado, y en la hacienda de Guadalupe firmó con algunos militares el famoso Plan de Guadalupe para enfrentarse al gobierno usurpador de Huerta. El señor Carranza decía que la Constitución, que en esa época era la de 57, había sido violentada por el acto de golpe de Estado de Victoriano Huerta, que había que reconstruir la constitucionalidad. Y por eso llamó a su rebelión la Revolución Constitucionalista, y él se nombró como primer jefe del ejército constitucionalista. Entonces, Victoriano Huerta no solamente tuvo que enfrentarse con Carranza, que finalmente lo derrocó, a la toma de Zacatecas en 1914 por las fuerzas de la División del Norte, comandada por Francisco Villa. Al caer Zacatecas, Huerta renuncia y se va a los Estados Unidos. Pero también tuvo problemas con un diputado y un senador que se atrevieron a enfrentarse a su gobierno. El diputado era por el estado de Yucatán, era don Serapio Rendón, y el senador lo era por el estado de Chiapas, era el doctor, era médico, Belisario Domínguez. Los dos fueron eliminados en sendos magnicidios. Entonces, cuando esto se supo en la Cámara, ¿sí?, el crimen que se había cometido con el diputado Serapio Rendón y con el senador Belisario Domínguez, el Congreso se manifestó en sesión permanente hasta que se presentara la renuncia de Huerta. Y lo que se presentó fueron los soldados a disolver las cámaras y a hacer prisioneros a los legisladores. ¿Ya encontraron la fotografía? Sí, Me parece que es la que se está proyectando, ¿es la correcta? sí, los ven ustedes ahí a los pobres, ¿verdad? Están nuestros diputados, senadores, atrás de la reja. Terrible, ¿verdad? Ya eso era la locura, obviamente. Bueno, pues entonces, esto viene a cuento porque, pues en aquella época pensar en un parlamento abierto a nadie se le hubiera ocurrido, como te decía yo ayer. La modalidad del parlamento abierto es una modalidad nueva. Se trata de un gran logro de la ciudadanía de los diferentes países. Ya viste que hay muchos países inmiscuidos en esto, en donde se practica, a través del cual se puede avanzar hacia una democracia eficiente. Que la democracia no sea nada más membrete, no sea nada más mensaje, sino que la democracia
realmente tenga sentido, tenga realidad. Para alcanzar la plenitud o a plenitud sus ventajas, debemos todos los miembros de la ciudadanía, tú, yo, a ella, aquella, se debe argumentar e implementar políticas tendientes a, pues concretamente a estos 5 aspectos. Crear compromiso de responsabilidad gubernamental que implica gobierno y ciudadanía. Entonces, en realidad es una corresponsabilidad. El gobierno debe ser responsable de sus actos, de sus decisiones, de sus resoluciones, de todo cuanto ejerza como órgano de mando. Pero también la ciudadanía debe responsabilizarse de su papel, que considere que no basta acudir nada más el día de la jornada electoral a manifestar su voluntad soberana en la elección de sus representantes y de sus gobernantes, sino debe ser una corresponsabilidad constante entre gobierno y ciudadanía. Primer compromiso, primera meta a lograr. Segunda, establecer y fortalecer la cultura de la legalidad. La ley debe imperar por encima de todo, porque precisamente es la garantía de la gobernanza. Si no se respeta la ley, no existe Estado de Derecho. La ley está sobre todos los gobernados y sobre todos los gobernantes. No respetar la ley implica caer en la barbarie, en la ley del más fuerte, ¿sí? La ley es la garantía de que la sana convivencia, de tal manera que ese respeto a la legalidad se debe dar en todos los aspectos. Y ahí como pueblo tenemos que trabajar mucho, porque al contrario, en muchas ocasiones tenemos la cultura contraria, la cultura de la ilegalidad. Todavía no se decreta una norma, todavía no está publicada en diario oficial y ya estamos viendo cómo le podemos dar la vuelta a la norma. Entonces, eso no es gracioso, eso es patético. Es terrible que muchos tengamos esa imagen negativa de nuestro país. En México todo se puede y todo el mundo se ríe y no es de risa, es patético, que nuestra tendencia al contrario es la ilegalidad. Entonces ahí tenemos que trabajar a todas las generaciones, desde adultos mayores hasta niños que empiezan la vida, para fomentar esa cultura de legalidad. Como decían los romanos, dura lex sed lex, la ley es dura, pero es la ley. Y mientras esté vigente, se respeta. Un tercer, pues, asunto al que se debe abocar nuestro esfuerzo, nuestras políticas públicas, es en proporcionar y exigir transparencia en todos los asuntos de gobierno. Y todos son todos. Que no quede una sola actitud o actividad de los órganos de gobierno que no esté a la mano del público, que no todos podamos ver. Transparentar significa ver más allá. Entonces, si yo tengo un cristal, puedo ver detrás del cristal lo que está ocurriendo. Así deben ser los gobiernos, como una casa de cristal, una casa que desde afuera todos vemos lo que ocurre dentro. Otro criterio es proporcionar y exigir cumplimiento al derecho de información. Toda la información que requerimos se nos debe proporcionar. Y finalmente, asumir responsablemente los roles de servidor público, que está para servir al público, y de ciudadano, que es el titular de la soberanía nacional
Así lo dice la Constitución. La soberanía radica esencial y originalmente en el pueblo. Y yo soy parte del pueblo. Y el pueblo está formado por todas las personas que tienen la calidad de ciudadanos. No está formado por una clase social alta, media o baja. El pueblo somos todos las personas, hombres y mujeres, que tenemos la calidad de ciudadanos. Y a veces se nos olvida, creemos que el pueblo, pues es simplemente la gente muy pobre. No, la ciudadanía es el pueblo, todas las personas que tienen la calidad de ciudadanos, independientemente de su grado de instrucción, independientemente de su nivel económico, independientemente de su nivel social. Ciudadano y ciudadana es un compromiso. Recibir tu calidad de ciudadano cumpliendo requisitos constitucionales es un privilegio y es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque implica derechos y obligaciones. Entonces, así como el servidor o la servidora pública deben cumplir con su papel, nosotros también como ciudadanos cumplir con el nuestro. Acuérdate que el gobierno es compartido y que en una república todos somos gobernantes. Bueno, pues con esto dejo de compartir. Después ya les mandaremos en la transparencia, la presentación esta, y ya podrás ver con mucho detalle cada lámina si es que te interesa. Pero pues es lo que queríamos comentar con ustedes sobre Parlamento Abierto. Aquí yo terminaría mi plática sugiriéndoles a ustedes que se asomen a las plataformas, que vean así ya en vivo y a todo color qué es lo que hay, qué es lo que podemos encontrar de información, por ejemplo, en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores e incluso en algún congreso local que te interese, el de la Ciudad de México, el Congreso, o en algún estado que por alguna razón te sea particularmente interesante lo que digan ahí, y que tú veas de qué manera entras y si es fácil y si le tienes ahí información y puedes contactar con un diputado que sea de tu interés hablar con él, etcétera. O sea, sería como un ejercicio, sería como después de recibir teoría, pues ir al campo de la práctica. Tú lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque pues tienes los medios y puedes pedir la información que tú quieras, sin que tenga que explicarse para qué la quieres. Yo sé que eso no les resulta fácil, no porque no lo puedan hacer, sino porque no tienen tiempo de hacerlo. Pero yo les sugiero de manera muy, muy cariñosa y muy respetuosa que el que pueda hacerlo, lo haga. Y pase de lo que se dijo en una sesión de diplomado a una cosa práctica. ¿De acuerdo? Bueno, pues ha sido nuestra participación y ahora si alguno quiere preguntar algo o hacer algún comentario sobre todas estas cosas, pues con mucho gusto estamos atentos. Y ya mi único compromiso es mandarles el documento que estuvimos exhibiendo. Les puede ser útil, al menos ahí hay algunos datos que los pueden motivar. ¿Hay algún comentario? Vamos a preguntarle a la maestra Evelyn, que no sé si aún esté por aquí la maestra Evelyn. Sí, ahí está, ya la vi, ya vi a la maestra Evelyn, siempre tan linda. Maestra, ¿hay algo en su chat? Nada, doctor. Bueno, pues mire, todavía faltan como unos 40 minutos, 20. pero pues no sé si podamos retirarnos, porque pues todos tienen muchas cosas que hacer. Yo Si no ya no, No creo que estén de vacaciones, ¿verdad? Yo creo que sí están trabajando. No se imaginan qué alegría me dio platicar con ustedes, saludarlos, aunque sea aquí en cuadritos. Este, y pues deseo que terminen su diplomado con un gran éxito, ¿sí?
que tengan su diploma, se sientan muy contentos de lo que hayan aprendido y siempre estaré a sus órdenes. Cualquier cosa que se ofrezca, pues ahí en la escuela judicial tienen mi correo institucional y con mucho gusto podemos platicar sobre lo que quiera. Entonces, maestra Evelyn, ¿nos autoriza a salir? Claro que sí, doctor. Bueno, pues Vamos. entonces les mando desde aquí un fuerte abrazo, cuídense muchísimo, no se confíen, el bicho no sabe de disposiciones relajadas, entonces más vale que nos cuidemos mucho, ¿de acuerdo? Y ya nos veremos en otra ocasión seguramente. Que tengan un